articulito lema. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Digamos que ese va a ser el versículo lema de estos estudios. Dios, dice la Escritura, que ha engrandecido su nombre sobre todo. O sea, el nombre de Dios, lo que Él es grande, está engrandecido. Y lo único que ha sido engrandecido a esa medida es su palabra. Sobre todas las cosas. O sea, pudiéramos decir que hay dos cosas más grandes que todo en este mundo según ese versículo. El nombre de Dios y su palabra. ¿Por qué decir que su palabra es engrandecida? Porque, hermanos, si Dios es grande, pues lo que Él dice es grande. Por eso es que su palabra es engrandecida sobre todas las cosas. Y es esa palabra la que nosotros de la que estamos aprendiendo, de la palabra como tal, para que incluso podamos apreciar más que está engrandecida sobre todas las cosas. Las dos lecciones pasadas, ¿con qué tema aprendimos que la palabra está engrandecida? ¿Cuáles fueron los dos temas que tratamos en las dos lecciones? ¿Cuál fue el tema que tratamos en las lecciones pasadas? ¿La qué de las Escrituras? La inspiración de las Escrituras. El entender que la Biblia es inspirada, es palabra de Dios, ya nos dice a nosotros, este libro no es un libro cualquiera. Este libro está engrandecido sobre todas las cosas porque es la misma voz de Dios. El tema que hoy nos va a ayudar a entender que la Biblia está engrandecida sobre todas las cosas es el canon bíblico, el canon de las Escrituras. ¿Qué entienden por canon? Esa palabra. Hermana Gloria, ¿qué entienden por canon? ¿Qué viene a la mente? ¿Eso qué? Letras, bien. La palabra de Dios, bien. Hermano Hernando. Un decreto. Tiene que ver. Janet. ¿Qué viene a la mente? Una idea suelta. La palabra de Dios. O sea, escuchamos canon bíblico, canon, pensamos en la Biblia. La palabra canon, para explicarla, digamos, definirla más sucintamente, sería la lista de libros inspirados que pertenecen a la Biblia. Cuando estamos hablando del canon, correctamente ustedes dijeron, pienso en la palabra, pienso en la regla, pienso en el decreto. Es decir, ¿cuáles son los libros que son palabra de Dios? ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos libros forman nuestro canon? ¿Cuántos del Antiguo, cuántos del Nuevo? Los coché. Nada. Y el resto. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Eso conforma nuestro canon bíblico. No tenemos más de 66 libros en total. 67 se nos pasó el canon. 65 se nos quedó corto el canon. Nuestro canon bíblico tiene 66 libros. La palabra canon, entonces digamos ya desmenuzándolo un poquitico más esa palabra como tal, como se lo pongo ahí en la imagen, es la palabra canon era utilizada como una regla, como lo que nosotros hacemos con un metro. Nosotros decimos un metro para saber cuánto mide una pared, cuánto mide un escritorio, cuánto mide algo. El metro es lo que utilizamos para medir. En el primer siglo, si habláramos griego, entonces nosotros escuchamos, páseme un canon, o sea, una regla, algo para medir, algo para saber cuánto mide una cosa. Nosotros hoy decimos, páseme un metro, en ese tiempo dirían, páseme un canon. Ahora, por lo mismo que era para medir, fue tomando un matiz diferente, ya no solamente para la medida de centímetros, etcétera, sino para la regla de vida, la conducta que debería tener una persona. Eso lo vemos en esos versículos que les puse ahí en Gálatas 6:16 y en Filipenses 3:16. En ambos versículos dice, los que se conduzcan conforme a esta regla, o pudiéramos decir, los que se conduzcan conforme a este canon. Entonces ya denotando no solamente algo para medición, sino la conducta. La palabra canon, entonces, lo que regula o lo que dice cómo una persona debe vivir. Eso llevó entonces
a que el término canon aplicado a la Biblia se utilizara para decir cuáles son los libros que regulan la vida cristiana. ¿Cuáles son los libros que nos van a decir a nosotros cómo hemos de vivir? ¿Cuáles son los libros que van a medir nuestra vida cristiana? ¿Notan todas las acepciones? Entonces, literalmente para medir, una vara para medir. En segundo sentido, la rectitud, cómo conducirme. Y en tercer sentido, para la Biblia, los libros que me dicen cómo vivir, los libros que me miden. Eso es lo que quiere decir la palabra canon. Es la lista de libros, pero noten que yo les pongo ahí inspirados. Porque no nos interesa saber sino cuáles fueron los que son palabra de Dios. Por eso yo empecé estudiando primero la inspiración de las Escrituras. Sin la inspiración de las Escrituras, pues el tema del canon, digamos, pierde un poquitico de sentido. Es cuáles fueron inspirados, cuáles son palabra de Dios. No es para aquí decir, hermanos, miren, pues El Progreso del Peregrino es muy buen libro, utilícenlo como un canon de su vida. No, porque nos interesan los inspirados por Dios. Ahora, les tengo ahí unas ideas. Cuando hablamos del canon bíblico, hermanos, estamos pensando en los libros que fueron reconocidos por la iglesia como la palabra de Dios. Ojo, los que fueron reconocidos. La iglesia no determina el canon. A ver, tenemos que entender algo que sucedió. Dios, cuando inspiró la Biblia, hermanos, Pablo escribió la carta a Filipenses y se llevó para Filipo. Escribió la carta de Éfeso, se quedó en Éfeso. Y así sucesivamente, los evangelios por ahí rodando, las epístolas de Pablo por ahí rodando. La iglesia no tenía un libro como nosotros lo tenemos. En los primeros años no tenían un libro. Pablo nunca dice, cojan la Biblia con los 27 libros del Nuevo Testamento y léanla en la iglesia de tal lado. No, las cartas estaban por ahí volando. Fue necesario, ahorita vamos a ver qué pasó, luego reunir todo eso y decir, ok, todos estos son los que son palabra de Dios. Entonces, en esa obra de volverlos a unirlos, la iglesia no determinó, esta es palabra de Dios. No, sino que la iglesia reconoció, esto es palabra de Dios. Amados hermanos, hago esa precisión porque eso es lo que una de las cosas que nos diferencia del catolicismo romano. El catolicismo romano dice que la iglesia determinó el canon. Entonces, como la iglesia dijo que era palabra de Dios, ¿quién tiene más autoridad? La iglesia. Por eso es que ellos, digamos, lógicamente pueden decir que la tradición es más importante, porque ellos fueron los que dijeron qué es palabra de Dios. No, así no fue. Lo que la iglesia hizo fue reconocer lo que ya era palabra de Dios. Una ilustración es como un billete falso, como un billete. Si a mí me entregan un billete de 50,000, yo lo examino y digo, ¿es legítimo? ¿Yo hice que ese billete fuera legítimo? No, yo reconocí que era legítimo. Mirándole los sellos, mirándole la luz, mirándole el reflejo, el papel, etcétera, yo reconozco lo que ya él es, pero yo no determino que él es un billete original. Él ya era original, eso lo determinó el banco. Yo lo que hice fue reconocer si era o no era. Entonces Dios determinó qué libros son inspirados. Lo que la iglesia hizo en la conformación del canon fue reconocer cuáles eran inspirados. Ya vamos a descifrar eso un poco más. Tener el canon correcto es tener la doctrina correcta. Nos interesa discutir el canon bíblico, hermanos, porque ¿qué tal que por allá hubiera un libro que no quedó aquí y en ese libro dice que ya Jesús no va a volver? Y entonces nosotros aquí esperándolo y no, ¿cómo así? Y nunca nos enteramos que Jesús no iba a volver. Quedamos sin un libro inspirado. O peor aún, un libro por ahí que nos diga que hay salvación por obras y nosotros no sabíamos eso porque se nos perdió un libro. ¿Sí ven? Tener el libro correcto es tener la doctrina correcta. Esos libros son el canon porque son la regla.
¿Qué es lo que debemos creer? Lo que aquí está. Si no está aquí, no lo tengo que creer. Esto es una obediencia a Deuteronomio 4:2. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Es este pasaje que nos habla de no añadirás ni quitarás a la palabra de Dios. Entonces, como Dios nos manda a no quitar ni añadir a la Biblia, por eso es que nosotros nos tenemos que preocupar por estar seguro de que los 66 libros que tenemos aquí son la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, estamos en un tremendo pecado. Eso se repite también en Apocalipsis. Y acompáñenme a Mateo 5:18. Esto es muy importante, porque si me alcanzaron a dimensionar lo que ya brevemente le dije de la conformación, es decir, que los hombres como que empezaron a decir, ya está la epístola de Efesios, esa es inspirada, tráigala, péguela aquí. Por aquí está la de Filipenses, tráigala, péguela aquí. El Antiguo Testamento, eso es canon, péguelo aquí. Y lo fueron conformando hombres. Entonces, tal vez diríamos, hermano, ¿y qué tal que ellos hayan fallado? ¿Qué tal que se les haya quedado por fuera uno? Si fueron hombres. Hermanos, todo lo que vamos a discutir hoy del canon bíblico es la confianza de que Dios preserva su palabra. Miren Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mis amados, si Cristo dijo que nada pasaría, nada pasará. Si a Él es tan importante, recuerden lo que vimos hace 8 días, si para Él es tan importante hasta el cuernito, la figurita que se hacía en la letra, ¿cómo va a dejar Él que se le pierda un libro? Que la iglesia viva sin un libro. Y el otro texto es Primera de Pedro. Un varón que me ayude con Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 23 al 25. O una dama. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Delte, hermana, delte. Por la palabra de Dios. Un momentico ahí. Noten, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, si un libro se nos quedó, ya no permanece. Si un libro se nos quedó por ahí perdido, ya no permanece. Siga, mi hermana. Permanece para siempre. Noten, la palabra del Señor permanece para siempre. La hierba esa sí se acaba, pero la palabra del Señor no. Así que, hermanos, otra vez, podemos estar seguros de que el proceso histórico del que ya vamos a hablar nos dejó con el canon como Dios lo dio, no por la sabiduría de esos hombres, no porque esos hombres fueron muy inteligentes, sino porque Dios, que dio su palabra, cuida de su palabra, la preserva. Bien, eso como introducción. Vamos entonces ahora a dividir el tema en dos grandes temas. Vamos a ver el canon del Antiguo Testamento primero y luego vamos a ver la conformación del canon del Nuevo Testamento. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, lo primero que empieza a conformar la Biblia, los 66 libros, es cuando Dios da los mandamientos. Dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Deuteronomio 10:5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Noten, como que dice el primer escrito fueron los mandamientos. Dice Moisés que él bajó eso. Tengan en sus mentes que los guardó dentro del arca.
Estaba el arca del testimonio donde se manifestaba la presencia de Dios. El primer libro de la Biblia, por decirlo así, se guardaba dentro del arca. Tengan eso ahí presente. Luego, Moisés empieza a añadir palabras a la Biblia, Deuteronomio 31. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, eso es una referencia primaria a Deuteronomio, pero también a todo el Pentateuco. Cuando Moisés acabó de escribir todo eso, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, el que él acabó de escribir, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde estaban los mandamientos? Dentro. ¿Dónde está esto? Al lado. O sea que no es el mismo libro. Es algo que se empezó a agregar y empieza a tener también la característica de inspirado y se pone junto al arca. Entonces ya el canon empieza a crecer un poquitico. El canon va creciendo. Luego Josué añade más palabras. Dice en el Josué 24: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Noten. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Entonces ahora Josué, a lo que ya Dios escribió, a lo que Moisés escribió, Josué empieza a escribir más. Pero Deuteronomio 4:2 decía que no añadirás más palabras. A ver, les pregunto, si Dios dijo que no se le añadieran más palabras al libro de la ley y Josué está añadiendo, ¿por qué Josué no es juzgado? ¿Por qué? Buena respuesta, porque no había sido cerrado el canon. Es buena respuesta, pero pudiera ser un poquitico mejor. Hay un detalle más. Porque sigue siendo inspiración, porque es palabra de Dios. Si Josué añade sus palabras, ahí sí hubiera un problema. Pero como está añadiendo palabras de Dios, digamos que el canon no se ha cerrado, entonces, ok, añádanle más. Solamente ahora les quiero mostrar una serie de versículos en donde vamos a simplemente, los voy a leer nada más, pero quiero que en todos estos versículos veamos cómo Dios habla de que en su Biblia, por decirle así, va siendo añadido más. Primer libro de Samuel. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Noten que ahora Samuel escribe. Segundo de Crónicas 20:34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Hablando del libro que nosotros tenemos, se llama Reyes. Noten cómo se va añadiendo. Primer libro de Crónicas 29. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, el libro de Samuel, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Estos dos libritos, no sabemos. Con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Noten cómo se va agregando. Si quieren, tengan ahí en sus mentes lo de Natán y Gad. Segundo de Crónicas 26, los demás hechos de Usías. Todos estos versículos son cronológicos, o sea, Usías es más allá que David. Primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Va agregándose. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, aquí todos están escritos en las profecías del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Miren, ven hermanos, cómo la Biblia nos habla de que el canon iba creciendo. Y finalmente, Isaías dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Esta es palabra que Dios le está dando directamente a Isaías. Y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Qué tal ese versículo? Dios diciendo, escríbelas para que quede en el día postrero. ¿Recuerdan que les dije que el canon se trata de que Dios cuida su palabra?
Si el libro de Isaías se perdía, el que falló no fue el hombre, no fue Isaías, el que fallaba era Dios. Porque Dios le dice a Isaías, escríbelo para el día postrero. Entonces, si uno examinara la historia y viera que alguien trató de romper el libro, pero que Isaías lo cuidó y que el otro lo guardó, uno no debería decir, wow, qué hombres tan astutos. Uno debe decir, Dios cuidó su palabra, porque Él quería que se guardara. Y finalmente Jeremías. Aconteció en el 4.º año de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Notan, Dios mismo entonces estaba dando más palabras, o sea que él iba agrandando el canon. Empezó con los 10 mandamientos, Moisés añadió, Josué añadió, Samuel añadió, Isaías, Jeremías, todos van añadiendo. Y hermanos, eso no era añadiendo, recuerden, no estaba la impresora, no había imprenta, eran rollos individuales. Entonces, muy fácilmente por aquí estaba un rollo de Génesis, un rollo de Éxodo y por acá está un rollo de Isaías. ¿Cómo sabían ellos que eran de lo mismo? No era un libro. Quitémonos la mente del siglo XXI que tenemos un libro. No, eran rollos por ahí dispersos, pero ellos sabían cuáles rollos eran canon bíblico, cuáles no. La finalización del canon del Antiguo Testamento llega hasta Malaquías. El último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento lo tenemos ahí por fecha, no tanto por narración. Porque en la Biblia hebrea el último libro es Segundo de Crónicas. En nuestra Biblia, pero ya eso es un tema de orden. Eso no es nada de que si es palabra o no palabra de Dios, es un tema de orden. Nosotros tenemos como último libro a Malaquías más por la fecha. Malaquías fue escrito en el 435 antes de Cristo. Cercano a ese tiempo fueron escritos Esdras, Nehemías y Esther. Cercano. 440, 460. Entonces podemos ver que hasta esa fecha, hermanos, hasta ahí cesó la revelación, la inspiración del Antiguo Testamento. Después de ahí es donde vienen los 400 años del silencio. Ya Dios no volvió a dar más canon bíblico, o sea, más libros inspirados. Vamos a dar ahora unas evidencias del reconocimiento de ese canon. Perdón un momento. Unas evidencias del reconocimiento de ese canon. Vamos a sus Biblias en primer libro de Macabeos 4:45. Los veo buscando Macabeos en sus Biblias. No, hicieron caras raras. Muy bien, a menos que traigan una versión Dios habla hoy, ¿no? Pero si tienen Reina Valera del 60, ahí no está Macabeos. Pero Macabeos es un libro histórico. Ahorita vamos a hablar un poquitico de él. Macabeos dice, 4:45, lo demolieron, hablando del altar, pues, y depositaron sus piedras en el monte del templo en un lugar conveniente hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellos. Noten, Macabeos es un libro escrito más o menos en el 100 antes de Cristo. Ya ellos reconocían que no había profeta y que no se podía saber qué hacer a menos que hubiera un profeta. O sea que ellos son conscientes que el canon estaba cerrado, que Dios no estaba dando más palabra. Aún el mismo libro lo reconoce. Josefo fue un historiador, vivió en el 37-38 después de Cristo. Explicó, cito, desde Artajerjes, esa es la historia de quién. ¿Dónde se habla Artajerjes? En Esther. Por eso les hacía mención que Esther estuvo por la época de Malaquías. Desde Artajerjes hasta nuestros propios tiempos se ha escrito una historia completa, pero no se la ha considerado digna de igual crédito como los registros anteriores debido a la interrupción de la sucesión exacta de los profetas. Josefo está diciendo, Macabeos
Tobías. Por ahí hay un montón de libros que cuentan una historia, pero no tienen el mismo crédito de los anteriores libros. No son inspirados. ¿Notan? Eso es canon. Él reconocía ya, y Josefo, si no estoy mal, Josefo no era creyente. Sí, no. Él era un judío, él era meramente un historiador. Él negaba al Señor Jesús, pero él reconoce, ya estaba cerrado el canon. Noten, hermanos, estas evidencias. Más. Esto es una cita de un documento judío. Después de que los últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, murieron, el Espíritu Santo se separó de Israel, pero ellos todavía tenían a su disposición la Bactol, es decir, el Talmud babilónico, Yomán 9, bueno, digamos las citas de donde se toman esas palabras. Noten lo que ya pensaban los judíos. El Espíritu, después de Malaquías, se fue. Ya no hay más canon. Siglo XXI, uno está descubriendo el tema de la inspiración de las Escrituras. Los mismos judíos ya sabían de la inspiración de las Escrituras y ya decían, hasta Malaquías cesó el canon bíblico. Jesús y los rabinos de su época nunca tuvieron una sola disputa en relación a cuáles libros eran inspirados. El Señor Jesús discutió con los rabinos acerca de sus tradiciones, pero nunca discutieron de, no, ¿cómo así que no nos quieres aceptar que tal libro es palabra de Dios? Los rabinos jamás le citaron a Jesús un libro como palabra de Dios que no fuera los escritos por Moisés o por los profetas. Aún los fariseos sabían qué era el canon del Antiguo Testamento. Y finalmente, en el año 90 sucedió algo que se llamó el Concilio de Jamnia. Algunos discuten si sí sucedió realmente o si fue después, pero parece que sí. Y en ese concilio, en el 90 después de Cristo, digamos que se reconoció finalmente los 39 libros que hoy tenemos son la palabra de Dios. No hay más. Nada de deuterocanónicos, nada de macabeos y eso. Ahí digamos que se entendió, se reconoció que el canon estaba finalmente cerrado. Nuevamente, hermanos, yo no voy a hablar de eso, pero si quieren luego ustedes lo averiguan. En el canon hebreo, o sea, el libro de la Biblia hebrea más bien, los libros son, creo que son 22 o 24. Ustedes dirán, hermano, pero nosotros tenemos 39, porque ellos tienen menos, porque en la Biblia hebrea, Reyes es un solo libro. Nosotros tenemos primero y segundo, ellos a todo eso le llaman Reyes. Samuel es un libro, nosotros tenemos 2, ellos tienen 1. Y Crónicas lo mismo. Entonces, en lo que nosotros tenemos 6 libros, ellos tienen 3. Ven que ya la lista se corta. Y los profetas menores, nosotros tenemos 12. Ellos tienen 1. Le llaman los profetas. Así se llama para ellos, los profetas. Entonces, lo que nosotros tenemos 12 libros separados, ellos tienen un solo libro separado. Jeremías y Lamentaciones, nosotros tenemos 2 libros, ellos tienen un solo libro. Y si no me falla la memoria, Esdras y Nehemías, para ellos también es un solo libro, para nosotros son 2 libros. Entonces, no es que tenemos más que ellos, es que la división es distinta. Eso sucedió por un tema de organización, por un tema de la traducción de la Septuaginta, pero nada que ver con que tenemos más palabra y ellos menos palabra de Dios. No, tenemos el mismo canon, solo que está agrupado de una manera distinta. Vamos a hablar entonces del canon del Antiguo Testamento y los apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Según esa definición, falso. Es algo que es falso, dudoso, fingido. Es decir, que dice ser algo que realmente no es. Dice ser palabra de Dios cuando realmente no lo es. ¿Y cuáles son los libros apócrifos? Todavía estoy en el Antiguo Testamento, no me he movido al Nuevo. ¿Cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Aunque se pueden hablar de muchos, por lo menos digamos para enfocarnos en los que tiene la Biblia católica, la Dios habla hoy o la Jerusalén, en fin, la que utiliza el catolicismo romano. Tenemos a Tobías, tienen a Tobías que narra las aventuras de Tobías y su ángel guía Rafael. Judith cuenta la historia de Judith, una viuda valiente que salvó a su pueblo. Eclesiástico, también conocido como Sirásida,
contiene sabiduría y consejos prácticos, es un poquitico como Proverbios. Baruch, atribuido al secretario del profeta Jeremías, y primero y segundo libro de Macabeos, que documentan la lucha de los judíos contra la opresión griega. Hay otros como tercer y segundo de Macabeos, como segundo y tercer libro de Esdras, hay otros que hablan de la oración de Manasés, hay otros que le agregan 2 capítulos más a Daniel, pero todo eso es espurio y aún los mismos romanistas lo reconocen como apócrifo, aún ellos mismos. Lo que ellos reconocen como palabra de Dios y que nosotros decimos apócrifo, principalmente son estos 5 que están aquí. ¿Por qué se incluyeron? ¿Qué pasó, hermano Jeffrey? ¿No será que son palabra de Dios? ¿No será que podemos estar equivocados? De eso se trata esta clase, ¿no? De que estemos seguros que los 39 de nosotros son los 39. Porque, hermanos, creo que están conmigo. Sería más chévere tener más, ¿no? Entre más palabra, pues más sabemos de Dios, más instrucción. Entonces uno preferiría, así a simple vista, tener 44, porque más instrucción. Pero repito, y si esos otros 5 dicen herejías, entonces no tenemos la doctrina correcta. Entonces tener más no es mejor en este caso. Tener más es tener más mentira más bien, tener un montón de errores. ¿Por qué se incluyeron? En la composición de la Septuaginta, que también se abrevia como LXX, que, a ver, recordemos lectura de números romanos. Muy bien, 70, la L50, la X10 se suma 70. Así se conoce esa versión. Fue una traducción que judíos hicieron del Antiguo Testamento. Bueno, no debería decir del Antiguo Testamento, de los escritos sagrados, directamente del hebreo. Fue una traducción que, digamos, eruditos griegos, pero que sabían del hebreo, hicieron directamente del hebreo al griego. Pero como en esa traducción lo importante no era solamente el canon, sino la literatura religiosa, pues cuando hicieron eso, dijeron, pues Tobías, Judith, Macabeos son literatura religiosa y los pegaron ahí. No porque ellos estaban diciendo esto es palabra de Dios, ellos simplemente estaban diciendo esto también es importante. Macabeos es un libro importante, Macabeos es un libro valioso, es historia valiosa, pero no es palabra de Dios. Ellos lo tradujeron por ser algo importante, no porque creyeran que era palabra de Dios, pero al meterse ahí, pues ahí quedó pegado. Y ya luego viene la confusión. Eso más o menos fue en el siglo III, siglo II y hasta el siglo I que se hizo esta traducción del Antiguo Testamento antes de Cristo. Jerónimo los incluyó en su Vulgata Latina. Un padre de la iglesia, Jerónimo, directamente hizo una traducción al latín de los escritos bíblicos y él en su, digamos, Biblia completa, ahí ya sí pensemos más en un libro, él los metió, esos libros apócrifos. Pero él mismo dijo, bien grandote, estos no son canon, estos no son palabra de Dios, estos son libros de la iglesia. Él le llamaba libros de Dios o libros inspirados y libros de la iglesia. Él lo dijo. Otra vez, él los metió por ser importantes, pero él nunca dijo, esto es palabra de Dios. Pero ya luego los católicos romanos dijeron, Jerónimo los incluyó, el padre de la iglesia. El error de ustedes protestantes. No, mi amado, el mismo Jerónimo dijo que no eran palabra de Dios. Y el romanismo los incluyó oficialmente como escritura en el Concilio de Trento, que se llevó en 1545 a 1563. O sea, ahí es donde ya los romanos, y sabrán que el Concilio de Trento, hermanos, fue un concilio puramente contra reforma. O sea, cuando sucede la reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, todo esto, los romanos como que dicen, venga, nos están dando duro. ¿Qué es lo que vamos a decir contra ellos? Entonces se convoca el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es lo más importante doctrinalmente hablando para el catolicismo romano. O sea, ahí es donde ellos sentaron sus bases doctrinales contra la reforma. Entonces, como su idea era
atacar la reforma y los reformados estaban basando sus doctrinas en este único canon, pues a ellos les convenía meter unos libritos torcidos para justificar algunas de sus herejías. ¿Por qué? Miren, vamos a hablar de por qué los apócrifos deben ser rechazados y ustedes van a encontrar parte de las herejías católico-romanas. Uno, los apócrifos deben ser rechazados porque ni los apóstoles los usaron como autoridad divina, aunque citaron 295 veces el Antiguo Testamento. Ni Jesús ni los apóstoles, hermano. 295 citas del Antiguo Testamento y nunca citaron a los libros apócrifos. ¿Qué nos dice? No lo veían como palabra de Dios. Hermano Jeffrey, pero Judas citó a Enoc, ya hablamos de eso. Judas cita a Enoc en el sentido de que eso que él dijo era verdad, pero Judas no dice como la palabra de Dios dice por medio del profeta Enoc. Eso es diferente. Citar a Enoc porque no dijo algo cierto es lo mismo que Pablo hizo cuando citó a los profetas Epiménides y los cretenses, porque dijeron cosas ciertas, pero no porque eran palabra de Dios. Eso es distinto. Los escritores de esos libros, de los apócrifos, no reclaman autoridad de parte de Dios. Ellos nunca dicen, así dice el Señor. Eso es palabra de Dios. Nunca, ellos no reclaman autoridad, pero ustedes leen a Isaías y eso un montón de veces, así dice el Señor. Los judíos no los reconocieron como palabra de Dios. Los mismos judíos no lo reconocieron. No tienen manuscritos hebreos, eso es importante. Si son palabra de Dios y Dios en el Antiguo Testamento habló en hebreo, pues por lo menos deberían existir manuscritos hebreos, pero solamente existen manuscritos griegos o manuscritos en latín o en otras lenguas. ¿Qué nos dice? No es palabra del Antiguo Testamento. Si Dios habló por medio del pueblo hebreo, ¿por qué ni siquiera hay un manuscrito hebreo? 5, miren, tienen enseñanzas incongruentes como oración a los muertos, salvación por dar limosnas y errores históricos. Noten por lo menos, voy a leer a favor de ustedes, segunda de Macabeos 15:38. Si está bien escrita y ordenada, refiriéndose a lo que él escribió, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue solamente lo que pude hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal un profeta de Dios hablando? Bueno, si esto me quedó bien, pues bueno. Si está mal, bueno, listo. Eso no tiene autoridad. Escuchen lo que dice Tobías 6:8. 6:6 al 8. Hablando de un ángel, Rafael, que por cierto dice mentiras, se presenta como el hijo de Amasías cuando era realmente un ángel, según la historia, o sea, un ángel diciendo mentiras. Ese profeta dice, dice que el corazón, la hiel y el hígado de un pescado sirven para espantar demonios. Eso dice Tobías 6. Entonces uno puede ver ahí como un misterio raro. Otro de ellos, creo que es el mismo Tobías, dice que hay que dar limosnas para llegar a ser salvo. Salvación por obras, las indulgencias. Si ven, si quitan ese libro se les quita el negocio, entonces metámoslo. Y creo que por ahí también se apoyan para el purgatorio. En uno de esos libros ellos también sacan la herejía del purgatorio. Finalmente, la última razón para desecharlos es que no se incluyen en la lista de Melitón, en el 170, obispo de Sardis, ni en la carta pascual de Atanasio en el 367. Noten, en el 170 y en el 367, dos hombres escribieron, estos son los libros oficiales, y nunca incluyeron eso. Datos históricos importantes. Entonces, amados, en conclusión, los 37 libros que tenemos nosotros son la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Los apócrifos, no. Les dije que íbamos a hablar del Antiguo y vamos a hablar también del Nuevo. El canon del Nuevo. Bueno, antes de esto, vale la pena entender que Dios cierra con Malaquías, pero el mismo proceso que habíamos visto antes se repite en el Nuevo. O sea, ahora otra vez Dios empieza a agregar palabra, como que vuelve a abrir el canon
y vuelve entonces primeramente cuando viene el primer profeta Juan, entonces empieza a agregar palabra de Dios. No porque Juan el Bautista haya escrito, sino quiero decir llegó un profeta. Otra vez el canon se empieza a abrir. Pero, ¿qué es lo que hace que la iglesia diga, ok, ya tenemos claro los 39, pero también estos otros 27 son palabras de Dios? Hermanos, otra vez, los libros andaban por ahí. La iglesia no tenía problema. ¡Ay, qué bien! Nos llegó la palabra de Dios que se le escribió directamente a la iglesia de Tesalónica. La leemos, mándenlo por allá. O nos llegó otra vez el rollo que se le escribió a la iglesia de Filipo. O nos llegó el evangelio de Mateo, palabra de Dios, qué bendición. Ellos no tenían un solo rollo con los 27. ¿Qué es lo que los lleva a ellos a decir, venga, vamos a ponernos ordenados y vamos a agrupar esto? Básicamente 3 razones. Una, los espurios o los apócrifos del Nuevo Testamento, que empezó a haber por ahí unos también falsos escritos, que en el Nuevo Testamento se suele hablar más de pseudoepígrafes. Es decir, un loco por ahí escribía unas barbaridades y decía, yo Pablo, o yo Pedro, o evangelio de Pedro. Y la iglesia decía, ay, Pedro es palabra de Dios, pero era pseudoepígrafe, falsamente firmado. Era firmado por otra persona que no era el apóstol. Por eso es que ustedes por ahí leen que Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo la salutación de mi propia mano, porque estaban falsificando documentos. Entonces, como había por ahí falsos escritos, la iglesia se vio en la necesidad de empezar a decir, ok, este no, este sí, es palabra de Dios. Segundo, Marción, un hereje. Pequeño paréntesis, hermanos, aunque no nos gusta la herejía, tenemos que también dar gracias a Dios por la herejía. Porque cuando la herejía surge, la iglesia se ve en la necesidad de decir, hey, eso es mentira, la verdad es esto. Entonces Marción, él creía que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los hebreos, era un Dios malo. Y el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Entonces, en su deseo de quitar todo lo que fuera del Dios de los judíos, él del canon bíblico empezó a rechazar todo. Básicamente se quedó con 14 libros. ¿Quién es el único autor del Nuevo Testamento gentil? Gentil. El único autor del Nuevo Testamento que es un gentil. Pablo no era gentil, Pablo era judío, fariseo. ¿Cómo? Lucas era griego. Entonces, como Lucas es griego, Lucas no es un no es un judío, entonces dejó el evangelio de Lucas, porque a él no le interesaba lo judío. Pero Pablo, ustedes dirán, pero Pablo era judío. Pero es que Pablo, ¿a dónde era su ministerio? A los gentiles. Entonces, como Pablo escribe a los gentiles, dejó las epístolas paulinas. Pero incluso Hechos, escrito por Lucas, no lo dejó porque Hechos habla mucho de lo judío. Entonces, ¿lo notan? Fuera todo lo judío. Cuando la iglesia ve que se está sustrayendo cosas del canon, entonces donde la iglesia dice, esperen, tenemos que hacer algo contra este loco. ¿Cómo que nos va a decir que esto no es palabra de Dios? Y es donde la iglesia se ve la necesidad de, en respuesta a Marción, a sus herejías y sus seguidores, decir qué libros eran palabra de Dios. Y lo tercero, la misma persecución. Diocleciano oficialmente mandó a que se quemara toda la literatura toda la literatura religiosa, todo lo que fuera palabra de Dios, todo lo que los cristianos valoraban como escritos, quémenlos. Entonces imagínense, hermanos, entran unos soldados a matarte a menos que le entregues la Biblia. Y tú por ahí con Macabeos, no te voy a entregar Macabeos. Tenías que saber qué era la palabra de Dios para que supieras por qué valía la pena morir. Entonces, incluso, ¿saben qué hacían los cristianos? Como no sabían, les entregaban cualquier libro por ahí. Les entregaban ahí el de Cash Luna ahí. Toma, sí, esto es palabra de Dios, quémelo. La iglesia hacía eso, de verdad hacía eso. Tenían libros por ahí de Aristóteles, así, de herejes, y los entregaban, y los malos creían que habían quemado palabra de Dios, pero estaban quemando libros falsos. Pero cuando sí era palabra de Dios, los cristianos no lo entregaban. Los cristianos preferían morir
y si entregaban un libro de la palabra de Dios, lo disciplinaban en la iglesia. Entonces imagínense, tocaba saber qué libros dar. Daniel Aviv, quémenlo allá. Pero palabra de Dios no. La palabra de Dios tenía que guardarse, entonces necesitaban saber qué era palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando la iglesia empieza a hacer este proceso, digamos que hubo 4 pilares, 4 preguntas fundamentales para saber, para reconocer que sí era palabra de Dios. Esto más que todo aplica, lo voy a aplicar para el Nuevo Testamento, pero aplica sencillamente también para el Antiguo. Primero, rectificar la autoridad apostólica o respaldo apostólico. Hagamos el ejercicio rápidamente a ver si nos da. 27 libros del Nuevo Testamento. Autoridad apostólica. ¿Cuál nos queda por fuera? Evangelios. ¿Cuál nos queda por fuera? ¿Cuáles son los evangelios que no son apostólicos? Marcos no es apóstol, hermanos. Bien. ¿Cuál otro no era apóstol? Lucas no era apóstol. Ojo, no vayan a decir, deme los nombres de los apóstoles. Marcos, Lucas, Juan. No. Los nombres de los apóstoles, los 4 evangelios no son 4 apóstoles. Solamente Mateo y Juan. Marcos y Lucas no eran apóstoles. Entonces digamos que por autoridad apostólica nos pasa sencillamente Mateo y nos pasa sencillamente Juan. Nos queda Marcos y Lucas. ¿Qué hacemos con Marcos y Lucas? Necesitamos respaldo apostólico. Es decir, que el que está escribiendo como un profeta amparado por un apóstol. ¿Quién era el padrino de Marcos? Pedro. ¿Y quién era el padrino de Lucas? Pablo. Hechos, se la pasa con Pablo. Entonces, leer a Lucas es leer a Pablo. O más bien, entender un amparo de Pablo. Leer a Marcos es entender un amparo de Pedro. Pedro mismo dice, mi discípulo Marcos. De hecho, presten atención al evangelio de Marcos y ustedes van a ver que Pedro sale por todos lados. Y sale como el héroe. Por todos lados sale Pedro. ¿Por qué? Porque era su padrino, digámoslo así, su padre espiritual más bien. Entonces, autoridad apostólica. Tenemos un problema con uno. Listo, entonces empezamos Hechos, listo, Lucas, Romanos, Corintios, Primera y Segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, todas con Pablo, estamos bien. Hebreos. ¿Qué hacemos con Hebreos si no dice que fue escrita por Pablo? Tengámoslo ahí. ¿Qué sigue? Santiago. ¿Qué hacemos con Santiago si no era apóstol? ¿Qué sigue? Primera y Segunda de Pedro, listo, pasa fácil. Primera, Segunda, Tercera de Juan, pasa fácil, apóstol. Judas, no era apóstol, tengámoslo ahí. Apocalipsis, Juan, pasa fácil. ¿Qué hacemos con todas esas? El amparo apostólico de Santiago, el amparo apostólico de Judas. ¿Quiénes eran Santiago y Judas? Muy bien. Bien, Daniela. Los hermanos de Jesús. Leerlos a ellos dos es saber que hay un tremendo amparo ahí. Entonces Santiago y Judas entran gracias al amparo de ser hermanos de Jesús. ¿Cuál era la otra? Hebreos. ¿Qué hacemos con Hebreos? ¿Quién ampara a Hebreos? Tengámoslo ahí. Dejemos a Hebreos ahí. Ahorita miramos. Había discusión que si era Pablo, personalmente creo que es Pablo, pero dejémoslo ahí. Unidad con toda la revelación bíblica. Entonces era ver que el libro en verdad no hubiera contradicciones, que el libro hablaba del mismo tema, que el libro tenía un sentido de que Dios estaba detrás. Porque recuerden que lo que están detectando es la inspiración. Entonces Dios habló por medio de profetas, primer filtro. Segundo filtro, hay unidad, tiene que verse que hay un solo autor. Tercer filtro, es genuino y veraz. Es decir, que no sea espurio ni contenga errores. Hay un evangelio de Tomás. Tomás fue un apóstol. Pero en ese evangelio hay un montón de herejías. Entonces lo que entenderíamos es que no fue escrito por Tomás. No que Tomás fue un apóstol que dijo mentiras, sino que no fue escrito por Tomás. Sino que lo que le digo, los pseudoepígrafes, como saben que Tomás tiene autoridad, lo colaban. Hay un Apocalipsis de Pedro, un montón de herejías. Entonces se descarta. Tiene que verse que haya coherencia. Y
Y cuarto lugar, que la iglesia lo haya aceptado universalmente. Si es palabra de Dios y Dios quiere hablarle a su iglesia, Dios se va a asegurar, o más bien, el Espíritu Santo en el creyente va a entender, esto es palabra de mi Dios. Digamos que con esos últimos tres pasa Hebreos. Porque, hermanos, uno lee Hebreos, uno ve el mismo tema del Antiguo Testamento. De hecho, yo creería que no hay libro en el Nuevo Testamento que más muestre la conexión entre Cristo y todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Uno lee Hebreos y uno no ve ninguna contradicción. Y uno lee Hebreos, o más bien ve la historia, y la iglesia recibió el libro de Hebreos. Veían el poder transformador de la palabra del Señor. Entonces, esos eran, digamos, 4 filtros para identificar qué era palabra de Dios. Notan, hermanos, que no determina qué es palabra de Dios, sino que reconoce qué es palabra de Dios. Lo reconoce. Regálame un momentico. Quiero muy rápidamente mostrarles una sencilla historia del reconocimiento del canon del Nuevo Testamento, porque no fue tan fácil, sinceramente no fue tan fácil, pero noten la cronología. No voy a leer los años, ustedes van leyendo que los años van cronológicamente. Primero Orígenes, decía, genuinos, Evangelios, Hechos, 3 epístolas paulinas, primera de Pedro, primera de Juan y Apocalipsis. Pero él decía, hay unos dudosos. Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas. Digamos que él tenía sus dudas. No es que dice que es palabra, no era palabra de Dios, dice tengo dudas. Dionisio citaba todo el Nuevo Testamento como palabra autoritativa de Dios, pero no reconoció a segunda de Pedro y a Judas. Digamos que este hombre decía, todo sí es palabra de Dios, estos dos. Cipriano citó toda la escritura, exceptuó a Hebreos, a Santiago, a segunda de Pedro, a segunda y tercera de Juan y a Judas. Eusebio, historiador, genuinos, hizo una tabla parecida a la de Orígenes. Genuinos, los evangelios, Hechos, 13 epístolas paulinas, primera de Pedro, primera de Juan, Hebreos y Apocalipsis. Tenían dudas en Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas. Notan que segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan y Judas siempre están ahí. Hubo como cierto cuidado con ellos, cierta duda con ellos más bien. Pero ya luego viene Cirilo, acepta a todos, excepto Apocalipsis. Noten cómo la iglesia va reconociendo más. Luego viene Atanasio, reconoce los 27 libros. De hecho, él fue el primero en decir, este es el canon. Digamos que el primer dato histórico que se tiene de alguien que dijo, esto es el canon, fue Atanasio, el mismo que discutió de la Trinidad. Jerónimo reconoció los 27 libros. Agustín de Hipona, los 27 libros. Y en el concilio de Hipona en el 393 y en el concilio de Cartago fue donde finalmente la iglesia dijo, estos son los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento, donde los reconoció. De ahí nunca más la iglesia tuvo dudas de eso. De hecho, hermanos, no les quise mostrar esa información, pero digamos que en el cristianismo histórico hay por lo menos, los protestantes, los católicos romanos, los ortodoxos, los siriacos y los de Egipto, los etíopes, la iglesia de Etíope. Todas las 5 ramas tienen los mismos 27 libros. Solamente hay los etíopes, que aunque tienen los que les decía ahorita, segunda de Pedro, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis, lo tienen ahí, pero como que con duda, es los únicos. Del resto, todos tienen los mismos 27 libros. Con todas y las herejías que otras ramas tienen los mismos 27 libros. Algunas le agregan, pero no vale la pena hablar de eso. Finalmente, hermanos, esto ya más como una aplicación. ¿Podemos esperar más libros como parte del canon? No. ¿Por qué? Hebreos 1:1 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos habló por Jesús y lo que nos quiso decir en Jesús, hasta ahí llegó.
Cuando hay alguien por ahí que palabra de Dios, esa persona debería ir a la sociedad bíblica y decir que lo escriban y pegarlo. Hoy ya Dios no nos está hablando más, sino solo por la Biblia. Y Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo dejo con esta cita de Wayne Grudem. La preservación y compilación correcta del canon de las Escrituras, el que tengamos estos, hermanos, aunque ustedes ya vieron procesos humanos, en última instancia deben verla los creyentes entonces no como parte de la historia de la iglesia subsecuente a los grandes actos centrales de Dios, no como parte de la historia de la iglesia subsecuente a los grandes actos centrales de Dios de la redención de su pueblo. O sea, no como algo adicional, no como algo derivado, sino como una parte integral de la historia de la redención misma. Así como Dios obró en la creación, en el llamado del pueblo de Israel, en la vida, muerte y resurrección de Cristo y en la obra inicial y escrito de los apóstoles, Dios obró en la preservación y compilación de los libros de las Escrituras para beneficio de su pueblo por toda la edad de la iglesia. En definitiva, entonces, basamos nuestra confianza en la corrección de nuestro canon presente, en la fidelidad de Dios. Eso fue lo que les dije al principio. No digamos, wow, gracias a Dios que Atanasio escribió ese libro. No digamos, uy, qué bueno que el concilio de Jamnia dijo que eran esos. Ay, qué bueno que aquel hombre aclaró las dudas. No, digamos, Dios cuidó su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana, no tengas temor que lo que tenemos aquí, 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, es lo que Dios inspiró. Si no está aquí, ¿qué pasó? Dios no lo inspiró. Sencillo. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Señor del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por darnos las Escrituras. Gracias por tu canon, por enseñarnos eso, Dios. Que esta verdad nos recuerde que tú has exaltado tu palabra sobre todas las cosas y que tenemos los 66 libros, Dios, que tú divinamente inspiraste. Confesamos eso como iglesia. Amén.